¿Qué tal? A continuación vamos a explicar de una forma muy simple de lo que tratan los números irracionales. Recordemos que entonces que los números irracionales, o veníamos hablando de la clasificación de los números, donde los números reales se clasifican en dos grandes grupos, que son los números racionales, que ya los explicamos, y los números irracionales, o el complemento de los números racionales, que van a ser todos aquellos números que no sean números racionales. Por lo cual, la definición matemática de números, de los números irracionales, pues son todos aquellos que no pueden escribirse o que no pueden ser escritos como la razón, es decir, como la división entre dos números enteros. Recordemos que los números racionales pues era esto, donde tenía tres condiciones, donde la A y B corresponden al conjunto de los enteros y B es diferente de 0. Todo aquel número que no cumpla con esta característica entonces va a ser un número irracional. ¿Por qué? Porque es el complemento, es la otra parte. Ejemplos de números irracionales. Pueden escribirse de tres formas. Como un número, o los más conocidos son aquellos números que son raíces no exactas de algún número. Por ejemplo, la raíz cuadrada de 2, si ustedes hacen en su calculadora la raíz cuadrada de 2, esto me da un resultado de 1.41, 42, 13, 56, 2. Pero debemos de saber que nuestra calculadora tiene una determinada cantidad de dígitos. Esto no significa que aquí termina este número. Este número en realidad, si tuviéramos o si lo hacemos en una computadora, en un software que tenga una capacidad mayor de visualización de dígitos o de datos, este número nos vamos a dar cuenta de que es infinito, es decir, los números continúan, no terminan en el 2. Entonces, esta es la característica principal de un número irracional. Entonces, esto no puede ser expresado como una división entre dos números. Jamás vamos a encontrar dos números que se dividan entre sí y me den este resultado. Eso es un número irracional. Y regularmente son todas aquellas raíces que me den este tipo de resultado. Podríamos confundirnos, por ejemplo, hay un resultado que me da, para ejemplificar esto, 0.3333334. ¿Esto qué división es? 1 entre 3. Y corrijo aquí, es 3. 3. Y los números continúan. 3 puntos. ¿Por qué? ¿Qué resultado es? Esto no es un número irracional. Esto es un número racional. ¿Por qué? Esto es el resultado de dividir, ¿qué cosa? 1 entre 3. Si ustedes hacen en su calculadora 1 entre 3, el resultado es 0.3333333 y los dígitos continúan extendiéndose hasta el infinito. Esto, cuando se repiten estos números, vemos que es lo mismo. A esto se le llama, son números periódicos o periodicidad. Es decir, que se repiten. El 3 se repite. Y esta es una característica de un número no irracional. Los números irracionales, entonces, los números son infinitos. ¿Son infinitos aquí? Sí. ¿Son infinitos aquí? También. Pero ¿cuál es la diferencia entre estos dos ejemplos? Que estos números no son
no llevan una secuencia, no son los mismos, pues. Aquí lo vemos. Esto aquí se repite y aquí no. Por lo cual, además esto, si lo analizamos desde esta perspectiva, esto es un número. Este resultado se puede expresar como una división entre dos números enteros, el 1 y el 3, por lo cual esto corresponde a un número racional, corresponde entonces también a un número real. Entonces, todas aquellas raíces que no me dan como resultado un número entero son números irracionales. Un ejemplo, otro ejemplo, la raíz cuadrada de 9. Podríamos decir aquí, es una raíz y dijimos que todas las raíces, o que no todas, sino que la gran mayoría de las raíces van a estar clasificadas dentro de los números irracionales. Pero si ustedes hacen en su calculadora, o los que ya sabemos, la raíz cuadrada de 9, ¿cuál es? 3. Entonces, esto en realidad, la raíz cuadrada de 9 es el número 3, que también se puede representar de esta forma. Y este 3 no tiene esta característica. Una serie de dígitos infinitos que no llevan que no son periódicos, pues esto no está aquí, ¿verdad? ¿Qué hay después del 3? Puros ceros. Y este 0 es periódico. Y si es periódico, pues ya no corresponde a los números irracionales. Y recordemos el tutorial pasado que el 3 además es esto, 3 entre 1 da el mismo resultado, que es 3, y esto se transforma, y ahora sí lo podemos ver de una mejor manera, como un número racional, un número entre otro número, un número entero entre otro número entero, por lo cual esto no es entonces, repito, la raíz cuadrada de 9, que me da como resultado una raíz exacta. Esto no es un número irracional, esto es un número racional. Además es un número natural y además es un número entero y además es un número real. Entonces, vean cómo este número se clasifica dentro de todos estos. Y siendo las raíces no exactas, solamente números irracionales. Recordemos también que no nada más existen las raíces cuadradas. Y aquí en el nivel medio superior debemos de conocer que existen las raíces de tercer grado, las raíces de cuarto grado, las raíces de quinto grado, etcétera. De forma algebraica lo podemos definir de esta forma: un número elevado o la raíz n de cualquier número. Y cada uno de estos, si lo hacemos en nuestra calculadora, la raíz cúbica de 2, esto es 1.2599, etcétera. La raíz cuarta de 2, esto es 1.1892 y continúa el número. La raíz quinta de 2, esto es 1.1486, etcétera. Son números que no son periódicos, su resultado no tiene una periodicidad, no son los mismos números, por lo tanto estos números, las raíces que no son exactas, son números irracionales. Y para concluir, hay números famosos que son irracionales, números que cumplen con esta característica, que no pueden ser expresados como la razón de dos números enteros. ¿Cuáles son esos dos famosos, los más grandes famosos números? Pues uno es el número de pi, que utilizamos mucho en trigonometría, el número de pi que ya conocemos, o lo
habíamos dicho que es 3.1416. De hecho es 3. Así lo hemos manejado nosotros en algunas operaciones de una forma incorrecta. Mi calculadora me dice que es 3.14159265.4. ¿Esto por qué? Vuelvo a repetirlo, porque mi calculadora tiene hasta esta capacidad de procesamiento de datos y me da este resultado, pero este resultado no termina aquí. Si lo hacemos en una computadora, algo que tenga una mayor capacidad de análisis, nos vamos a dar cuenta de que ese número es infinito, no termina nunca. Entonces este es un número irracional. Otro número que es irracional, que también se utiliza, que no lo vamos a utilizar tanto en matemáticas de este nivel, es el número de Euler. Este número de Euler también lo encontramos en nuestra calculadora, descubierto por este señor de apellido Euler. Y es su valor, de hecho no lo encuentro, ya lo encontré. El número de Euler es igual a 2.7182 y continúa. Es un número no periódico, un número fraccionario que no puede ser expresado como la razón de dos números enteros. Entonces, aquí con esto concluimos la clasificación de los números, recordando de manera general entonces que los números se clasifican en números complejos, números reales. Los números reales son todos aquellos números que vamos a estar manejando en matemáticas de este nivel, el nivel medio superior, donde los números reales se clasifican en números racionales y números irracionales, donde uno es el complemento del otro. Los números racionales son la división de dos números enteros, donde el denominador debe de ser diferente de 0, y dentro de los números racionales vamos a encontrar a los números enteros, donde los enteros hay positivos y negativos, y dentro de estos últimos, los números enteros, encontramos a los números naturales, que son los que nos sirven para contar, solo son números positivos. Bueno, espero y esto les haya servido para su mejor comprensión. Cualquier duda o comentario pueden escribirlo en la parte de comentarios de este canal.